recuerdo Marcos Witt cómo Dios le ha dado esa gracia para influir en el mundo sin jamás perder su identidad, sin jamás andar coqueteando con canciones del mundo. Él sacó su música cristiana, cantó como cristiano, siempre se mostró como un cristiano y Dios le dio gracia para entrar en centros comerciales. Su música entró a esos centros comerciales. Recuerdo cuando tenía la librería, venía gente que no se congregaba en ninguna iglesia cristiana a buscar la música de Marcos Witt. Dios le permitió brillar allá afuera. En ese tiempo, ¿verdad? Quizás algunos jóvenes ya no conocen a Marcos Witt. Pero en ese tiempo, Dios le permitió brillar. Se guardó para el Señor y empezó a brillar. Empezó a brillar. Y eso es algo que la iglesia de hoy necesita hacer. Empezar a brillar fuera de estas cuatro paredes. Cristo dice la palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es importante la parte espiritual, es importante el sacerdocio, pero no menospreciemos lo que Cristo hizo. Dice que nos ha hecho reyes. ¿Qué acaso no dice la Biblia que Él es rey de reyes? ¿Dónde están esos reyes? Llega el tiempo en que la iglesia, las personas deben empezar a manifestar la sabiduría, la gracia y el poder de Dios detrás de estas cuatro paredes. Jesucristo dijo que somos la luz del mundo. ¿La luz de dónde? Pero a veces brillamos solamente dentro de la iglesia. Está el don de profecía ahí en la iglesia, está la alabanza ahí en la iglesia, están los dones de palabra de ciencia, todo aquí en la iglesia, y no estamos brillando en el mundo. Dice que somos la luz del mundo. Dios quiere que la iglesia, que los hijos del Señor empiecen a brillar allá afuera, de manera que toda aquella persona que anda perdida y sin rumbo pueda encontrar la luz del Señor y acercarse a Él. ¿Alguien dice amén? Por ejemplo, encontramos en la palabra de Dios que en el tiempo del rey Salomón, Dios le dio tanta sabiduría a Salomón, que dice la palabra que venían personas desde muy lejanas tierras a escuchar la sabiduría de Salomón. No venían porque él fuera un predicador elocuente, no venía porque él tuviera dones espirituales de sanidad o de milagros, no venía porque tuviera un templo donde cantaban o predicaban. La gente venía por la fama que tenía Salomón de ser un hombre sabio, que administraba un buen reino, que tenía un palacio extraordinario y que tenía una manera de administración extraordinaria. Por ejemplo, vemos en la vida de Salomón que él tuvo tal fama por la sabiduría que Dios le dio. Una sabiduría para administrar una nación, sabiduría para administrar su palacio, sabiduría para poner el palacio en excelentes condiciones, sabiduría para juzgar al pueblo, de manera que venían personas de lejanas tierras, no para escuchar una predicación, no para ver a un hombre que tenía dones espirituales, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, no, venían para escuchar y ver la manera en que él se movía y operaba como rey. Era un excelente líder. También la palabra nos muestra, por ejemplo, que en el tiempo de los jueces, cuando usted lee el libro de los jueces, encontramos que Dios levantó a hombres. Y una interpretación de la palabra juez puede ser caudillo, puede ser líder. No eran personas que se dedicaban al sacerdocio, no eran pastores, no eran evangelistas, no eran maestros. Eran personas a quienes Dios levantaba para llevar a toda una nación a la liberación de sus enemigos. Ahí está el modelo de rey. Encontramos, por ejemplo, a Jesucristo. Jesucristo, en cierta ocasión, estando en un pozo, se acercó una mujer samaritana. Y la Biblia dice que Jesucristo le profetizó a esta mujer. Vino una palabra de revelación y le dijo: oye, 5 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. Le dio una palabra profética, pero no estaba en el templo. En ocasiones, para que se venga una palabra profética, tenemos que estar con un fondo musical de adoración, hacer ciertos movimientos místicos para que la gente crea que estamos en bendición y entonces soltar la palabra. No estoy en contra de movernos o de la adoración, pero vemos que Jesucristo no necesitó esas cosas para dar una palabra profética y la hizo fuera del templo. La hizo en un lugar público, en un pozo, le profetizó a esta mujer y esta mujer se convirtió a Cristo y entonces toda Samaria escuchó el mensaje del evangelio a través de esta mujer.
La mentalidad de reinos, la mentalidad de reyes. El reino de los cielos quiere expandirse en toda nuestra comunidad y no limitarse a 4 paredes la operación del Espíritu de Dios. Parece que el radio de operación que le hemos dado al Espíritu Santo está limitado a 4 paredes. Mientras más chiquito sea el templo, pues más chiquito es el radio de operación. Debemos entender que el Señor es soberano. Y Él desea establecer su reino en toda nuestra nación, en toda nuestra comunidad, y lo hará a través de personas que estén dispuestos a dejarse usar por Él. ¿Alguien dice amén? Pero es la mentalidad de reyes. La vez pasada escuché a un hombre llamado Enrique Gómez. Él es un pastor colombiano y es el pastor de una iglesia que se llama la Iglesia del Millón de Almas. Imagínate lo grande que está esa iglesia. Y él cierta ocasión vino a Victoria y lo escuché. Y él un tiempo fue diputado allá en su país. Y nos contaba que al ser diputado allá en su país, al estar en la Cámara de Diputados o de Senadores, en los tiempos libres se acercaba a las personas y les daba palabra profética, oraba por ellos, le tocó liberar a un enchamucado por ahí y ministrar la presencia del Señor en esos lugares. Imagínate que diputados y senadores sean personas llenas del Espíritu de Dios, que estén en esos lugares para promover principios y valores que tengan que ver con la familia, con la lealtad, con la honestidad, con la integridad. Estoy seguro que muchas cosas podrían cambiar, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero mientras no tengamos esa mentalidad de reino, mientras pensemos solamente en 4 paredes y nos dediquemos al cultito y a la escuelita dominical, entonces nuestro mundo allá afuera está detenido o se están promoviendo leyes que atentan contra los principios fundamentales que una familia debe tener en la vida práctica. Debemos entender que es importante el establecer la mentalidad de reino en nuestra vida para de esa manera poder nosotros influir en las cosas que se hacen en nuestro mundo. Si vamos a Romanos capítulo 12, encontramos en Romanos capítulo 12 una serie de dones, no de dones que algunos los llaman los dones de la gracia. A diferencia de 1 Corintios 12, 1 Corintios 12 dice que los dones espirituales de 1 Corintios 12 son para la edificación de la iglesia. Pero Romanos capítulo 12 nos habla de unos dones que son dados por gracia. Y estos los tienen personas, sean cristianas o no sean cristianas. Y son para activarlos no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7, o si de servicio, habla del don de servicio. Y por supuesto que en la iglesia tenemos que servir, pero el servicio no solamente es dentro de la iglesia. Hay quienes tienen el don de servicio sin ser cristianos. Por ejemplo, los servidores públicos. ¿Qué hacen los servidores públicos? Sirven. Y aunque algunos no tienen vocación de servicio, ahí están. Pero ¿qué pasaría si todos los servidores públicos tuvieran elementos en su vida, características como la honestidad, el respeto, el amor al prójimo, la familia? ¿Cómo cambiarían las cosas cuando vayas a hacer un trámite? A veces vas a hacer un trámite y te reciben con cada cara. Pero ¿qué pasaría si personas llenas del Espíritu de Dios, que van a servir públicamente, no a compartir la predicación de la palabra, no a orar por los enfermos, simplemente a hacer luz en esos espacios? Yo creo que las cosas podrían cambiar. También nos muestra aquí otro don, versículo 7, después del don de servicio, el don de la enseñanza. Y el don de la enseñanza no solo es para enseñar en la escuelita dominical. El don de la enseñanza no solamente es para que se desarrolle dentro de la iglesia, es en las universidades, es en las primarias, en las secundarias, en las áreas de posgrado como maestrías y doctorados. ¿Por qué hay pocos cristianos brillando en esas áreas de maestrías y doctorados? Porque en ocasiones simplemente se les motiva a ser maestros de escuelita dominical.
y nos olvidamos de influir allá afuera. No estoy hablando de enseñar Biblia en las escuelas. La educación, dice la Constitución, es laica. La iglesia no va a enseñar Biblia. Pero ¿qué pasaría si maestros, que son un ejemplo en su familia, que son un ejemplo en su conducta, que son personas honestas, todos ellos con esas características son maestros, son directores? Yo creo que